Pues Catalina, la invitación es a hablar de los temas políticos que fueron más relevantes en esta semana. Justamente uno de esos fue que tumbaron la personería jurídica de Fuerza Ciudadana, todo esto a raíz de una demanda que lideró Jimena Echavarría. Ella es una abogada de 27 años y pues mire, este hecho realmente histórico llevó a que anularan la personería jurídica de quien era el partido liderado por el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y por eso nos acompaña a esta hora. Muchísimas gracias por atendernos, Jimena. Y queremos saber usted qué la llevó a poner esa demanda. Luisa, muy buenos días para usted y para toda la mesa de trabajo. Bueno, realmente lo que me motiva a mí o lo que me lleva a mí a presentar esta demanda es el avisoramiento de las inconsistencias que estaban en el acto administrativo que reconoció esta personería jurídica que fue emitido por el Consejo Nacional Electoral. Había una serie de vicios respecto de la forma y del fondo en el que fue emitido, especialmente por la falta de rigurosidad al hacer el test de igualdad que el Consejo Nacional Electoral elaboró para el otorgamiento de esta personería jurídica. ¿Esto cómo se puede entender? Usted entonces ve esas inconsistencias, pero se supone que el Consejo Nacional Electoral tiene que evaluar todo esto. ¿Con esto entonces será un precedente para que usted también se ponga a mirar cuáles han sido esas personerías jurídicas que este ente ha entregado a otros partidos políticos para que también se pueda tumbar la personería jurídica? Sí, Luisa, y precisamente es lo que yo vengo haciendo desde el año pasado. Es decir, no es la única demanda que hay en el Consejo de Estado. Hay otros partidos que están demandados ante el Consejo de Estado precisamente por las inconsistencias y los errores que cometió el Consejo Nacional Electoral a la hora de emitir estos actos administrativos. Si nosotros miramos la providencia que salió el jueves del Consejo de Estado, ellos aseguran y confirman que en efecto el Consejo Nacional Electoral se equivocó al entregar la personería jurídica de Fuerza Ciudadana, pues hizo unos análisis y unas equiparaciones que no eran las válidas. Es decir, analizaron un tema del acuerdo de paz, de la sentencia que le reconoció personería jurídica a Colombia Humana y quisieron equiparar la situación de Fuerza Ciudadana con las situaciones jurídicas que se exponen tanto en el acuerdo de paz como en la sentencia que le reconoce personería jurídica a Colombia Humana. Y básicamente la conclusión de todo esto es que Colombia sí necesita una reforma política porque en efecto hay una serie de talanqueras a la hora de acceder al poder político, pero la reforma política no se puede imponer por autoridades administrativas a través de actos administrativos. Las reformas políticas deben ser tramitadas en el Congreso de la República. Pues Jimena, muchísimas gracias a usted por explicarnos esto y usted está muy joven, entonces lo que viene de aquí adelante con su futuro es muy prometedor. Que tenga un feliz día. Y también nos acompaña a esta hora Marlon Pavón, coordinador de Justicia Electoral del MOE. Gracias por acompañarnos, doctor Marlon. Y yo quiero que usted nos explique con esto que nos acaba de contar Jimena, si lo que demuestra esta situación es que el Consejo Nacional Electoral está entregando a tutiplén personerías jurídicas a partidos políticos sin contar con los requisitos necesarios y por qué se está dando esta situación. Muy buenos días, Luisa, y para todas las personas que nos escuchan, y también un saludo muy especial para Jimena. Aquí es importante tener en cuenta algo, y es que entre el 2022 y el 2023 hubo un incremento en el otorgamiento, hubo un incremento en los partidos políticos con personería jurídica a partir de decisiones del Consejo Nacional Electoral, a través también de decisiones de la Corte Constitucional, y aquí lo que se empieza a ver es que se abren las puertas. Pasamos de 24 partidos políticos en el 2022, ¿cierto? En el 2018 veníamos con 16 partidos políticos con personería jurídica y llegamos a 37 partidos políticos con personería jurídica en el 2023, por múltiples razones. Y esto no solamente es el caso de Fuerza Ciudadana, sino que aquí hay muchas razones que permitieron abrirle la puerta al otorgamiento de personería jurídica sin haber cumplido con el requisito del 3% de votos válidos obtenidos en el Congreso de la República, que ese es el requisito que establece la Constitución para poder tener personería jurídica. Y esta puerta se abre
porque se da una sentencia a la Corte Constitucional que le reconoce la personería jurídica al nuevo liberalismo por los hechos de violencia que vivió en la década de los 90, y aquí se le empiezan a abrir a otros partidos políticos, el Partido Verde Oxígeno, Salvación Nacional, el Partido Comunista, pero también se da otra decisión, y es aquella que le abre la posibilidad a los partidos que se declararon en oposición, como fue el caso de Colombia Humana, y lo que dice la Corte Constitucional: usted no es partido político, pero se está ejerciendo la oposición, está declarado en oposición, pero no tiene las garantías propias de un partido político, esto por decirlo muy de manera general, y la Corte Constitucional le entrega personería jurídica. ¿Por qué es importante esto? Porque estas son las decisiones que adopta, en las que se sustenta el Consejo Nacional Electoral para darle personería jurídica a Fuerza Ciudadana. Y lo que, como bien decía Jimena, lo que en últimas concluye el Consejo de Estado es que primero, pues Fuerza Ciudadana las condiciones de Fuerza Ciudadana no se equiparaban ni el contexto de violencia que sufrió partidos políticos como el nuevo liberalismo, a las cuales se le da personería jurídica, ni tampoco sus condiciones se equiparan con lo que sucedió con el Partido Colombia Humana, pues porque no se presentó a un proceso electoral en el cual quedó en segundo lugar en reconocimiento del estatuto de oposición al interior del Congreso de la República. Entonces Don no Marlon, existían esas sí. condiciones, y es un poco lo que dice el Consejo. Y lo que el Consejo de Estado, lo que pasa aquí es que el Consejo Nacional Electoral empieza a sustentarse en algunas decisiones para poder otorgar personería jurídica, y como lo dice Jimena, aquí lo que puede llegar a pasar es que se den unas decisiones a futuro que empiecen a declarar nula este reconocimiento de personería jurídica. Claro, y usted como experto en estos asuntos y como miembro de la misión de observación electoral, pues también hubo otro hecho durante la semana que marcó el rumbo político en el Congreso. Estamos hablando de que el Consejo de Estado pues tumbó no solamente la elección de la vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, sino también ayer tumbó la de Fernando Niño a la vicepresidencia de la Cámara de Representantes. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, esas son decisiones del Consejo de Estado que hemos visto que en este periodo de congresistas que inició en el 2022 se ha pronunciado frente a distintas situaciones. El tema de María José Pizarro es diferente, digamos, a las anteriores decisiones que había tomado con relación a temas de nulidad electoral, como lo determinó el Consejo de Estado. Y aquí un poco lo que está haciendo el Consejo de Estado es como no revivir, sino revisar continuamente si realmente se están cumpliendo con las disposiciones que dice la Corte, la Constitución. Y en este caso, pues había un espacio que era otorgado para las minorías políticas, y pues la senadora María José Pizarro pues no hace parte de una minoría política, pues hace parte de una coalición que tiene las mayorías en el Congreso, y esa es un poco la decisión que toma el Consejo de Estado para decirle: usted no puede estar en este espacio dentro de la mesa directiva, se le tiene que dar a un partido de minoría política. Entonces, esos son los estándares con los cuales está jugando, y esto también se da mucho por la cantidad de partidos políticos, pero hay un tema que es de fondo, Luisa, y es el tema de las coaliciones, el tema del número amplio de partidos políticos, los efectos que esto está teniendo en términos de la práctica política. Las nulidades electorales por doble militancia también son productos de este número de partidos políticos tan amplios, en los cuales están en un partido pero están apoyando a otro, hay unas coaliciones, hay unas fusiones, etcétera, unas decisiones. Sí. Entonces, aquí hay una cantidad de cosas que es importante que el Congreso de la República se tome a la tarea de reglamentar y reorganizar el sistema de partidos políticos. Ajá. Una decisión que además fue muy polémica porque en otros casos pues no ocurrió lo mismo con otras personas a quienes no les tumbaron su elección. Pero yo quiero cambiarle de tema, y ya para ir finalizando, hablemos del tema de transfugismo, porque también se radicó esta semana un proyecto de ley para permitir justamente esto por una vez entre los senadores y representantes. Es decir, que los miembros del Congreso podrían cambiarse de partido por una sola vez. ¿Usted está de acuerdo de eso? Porque hasta donde tenemos entendido, ustedes como autoridad y como expertos en la materia están en desacuerdo. Exactamente, nosotros estamos en desacuerdo por varias razones. La primera es que este artículo lo que permite, evidentemente, es el transfugismo. Esto debilita por completo la representatividad, defrauda a las personas que fueron a los procesos electorales tanto de 2022 como de 2023, a entregarle el voto a una persona, pero también a un partido político, y está desconociendo esto.
este tipo de medidas no tienen, esta medida en específico no tiene ningún tipo de sustento porque no está atendiendo a un problema del sistema de partidos. Como te contaba ahorita, aquí lo que se tiene que dar es una discusión realmente grande en relación al funcionamiento de los sistemas de partidos. Entonces discutan cómo van a fortalecer los partidos, cómo es el tema del funcionamiento de las coaliciones, cómo es el tema del funcionamiento de las bancadas, cómo poder fusionar partidos políticos, porque aquí también lo que está sucediendo es que hay unos congresistas que se sienten presos en los partidos políticos y quieren poder pasar a otros partidos. Entonces den la discusión de cómo fusionar los partidos políticos, cómo simplificar un poquito más el sistema de partidos que tenemos ahorita, la cantidad de partidos que son 37, y que esto va a seguir en aumento y que esto realmente no hay manera hasta el momento de poder empezar a controlar, sino el Consejo de Estado el que puede estar determinando a través de sus decisiones. Entonces nosotros no consideramos que esta sea la oportunidad para hablar de un proyecto que beneficie particularidades, sino que realmente el Congreso se siente a discutir una reforma grande y sistemática a lo que es el funcionamiento de los partidos políticos. Es don Marlon Pavón, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted como coordinador de justicia electoral de la Misión de Observación Electoral, que tenga un feliz fin de semana.